Dios te bendiga. Hoy quiero compartir con usted una reflexión sobre el espíritu servicial de la iglesia de Macedonia. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, y asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En la iglesia de Macedonia encontramos el espíritu que el mundo necesita ver de las iglesias de hoy. Vivimos en una época en la que muchos buscan a una iglesia que les sirva, pero pocos pueden ser una iglesia que sirva. La iglesia de Macedonia nos muestra el modelo de la comunidad que no esperaba condiciones perfectas para hacer el bien, sino que se entregó completamente a Dios y a su misión, aún en medio de todas las pruebas que experimentaba esta congregación. Incluso su fuerza no estaba en los recursos que tuvieran, porque era una iglesia que no abundaba en riquezas financieras, sino que su fuerza estaba en la gracia de Dios que los impulsaba a actuar de esta manera. La gracia que tenía la iglesia de Macedonia está escrita por Pablo de esta forma: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y con su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Los macedonios sufrían persecuciones, limitaciones, escasez, pero eso no detuvo su deseo de servirle a Dios. Su gozo por haber tenido a Cristo en su corazón era tan grande que se desbordaba en todas las obras de amor posibles y actos de misericordia que ellos pudieran hacer. ¿Qué tenía esa iglesia? Tenía el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo gobierna en el corazón de alguien, ni la pobreza ni la dificultad van a apagar ese deseo de servir a otros, ese deseo de amar al prójimo y de hacer el bien por ellos. Aquí está la clave de un verdadero espíritu misionero. Dice el verso 5: y asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y es que antes de nosotros tener ese espíritu de ayuda o de apoyo, necesitamos consagrarnos a Dios. Ellos lo hicieron. Esa entrega total los convirtió en ser instrumentos útiles para el servicio en la mano de Dios. Nadie puede servir bien a otros si no se ha rendido completamente a Cristo. De su comunión van a brotar la fuerza para poder amar al prójimo, para poder predicar, para hacer el bien al otro, para consolar, para servir. Esta iglesia no entendió que las buenas obras son la voz visible del evangelio. Esta iglesia no solamente lo entendió, sino que lo puso en práctica. No tenían templos grandes, no tenían muchas riquezas, pero su testimonio era tan fuerte que impactaba a todos los pueblos que estaban a su alrededor. En San Mateo, capítulo 5, verso 16, Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El servicio de la iglesia de Macedonia se convirtió en la herramienta evangelizadora más poderosa de esta congregación. Servían no solo para cubrir las necesidades, sino también para revelar el amor de Dios al prójimo. Recuerdo en San Juan, capítulo 4, verso 28 al 30, que después de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y ella tiene este encuentro con Cristo, esta mujer no se quedó callada. Fue y compartió la experiencia con su pueblo,
porque tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Y ese verdadero encuentro con Cristo nos va a mover a nosotros a servir, a contarle al prójimo, a decirle a nuestra familia lo que Dios hizo con nosotros. Pablo también obedeció la voz de Dios. Nos dice el libro de los Hechos: ven a Macedonia y ayúdanos, en su capítulo 16. Y en ese acto de obediencia nace esta iglesia poderosa, una iglesia fuerte que se destacó en servir a otros y en ayudar al prójimo. Cuando la iglesia obedece la voz de Dios, se convierte en un canal de bendición para muchas naciones y para su contexto local. Cuando nosotros como iglesia no solamente nos dedicamos a congregarnos, sino también a amar al prójimo, a visitar a las viudas, a dar pan al hambriento, a hacer la obra de Dios, las personas van a querer conocer a ese Dios que nosotros tenemos. Y ese servicio sencillo va a permitir que se abra una puerta poderosa evangelizadora. ¿Qué tenemos que hacer? Quienes asistimos a las iglesias, quienes vamos a las congregaciones, tener el espíritu de la iglesia de Macedonia. Darnos primeramente a Dios de corazón, orar, consagrarnos, buscar de Dios, buscar su dirección antes de actuar en nuestras decisiones. Pero no solamente quedarnos así, sino servir con gozo a Dios, servir con un gozo en el espíritu que nos va a sostener. Y es que, hermano y hermana, el Espíritu de Dios nos sostiene cuando servir nos cuesta. Número 3, Dios nos va a permitir que cada visita que nosotros hagamos, cada gesto de amor, cada ayuda, sea una práctica para sembrar el reino de los cielos. Tenemos que convertir cada obra social que hagamos en una oportunidad para presentarle a Cristo a las personas. Número 4, hacer la misión local y hacer la misión global. Tal vez no podemos ir a las naciones a hacer obra misionera, pero Macedonia tenía un espíritu que no tenía fronteras. Sirvamos al vecino, ayudemos al prójimo, al necesitado, oremos por las naciones y oremos por los misioneros. Y para finalizar, enseñar a los jóvenes y a las familias a que juntos sirvamos a Dios. Cuando una iglesia sirve de manera unida, el mundo ve la imagen de Cristo en esa iglesia o en esa congregación. Cuando la iglesia sirve con un espíritu noble como el de Cristo, la indiferencia se va a reemplazar por el amor de Dios. El testimonio que da esa iglesia va a ganar más almas que muchos sermones que se prediquen desde un altar. Y las personas van a ver a Cristo reflejado en esa comunidad de fe. Entonces se va a cumplir lo que dice Hechos 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado amigo y hermano, pidámosle al Señor ese espíritu que tenía la iglesia de Macedonia. Digámosle a Dios que nos haga servidores fieles, que nos dé un espíritu evangelizador, que nos llene de su compasión y de su amor misionero por donde quiera que nosotros andamos, sea en el trabajo, en la escuela, en el estudio, en la familia, y que nos enseñe primeramente a darnos a Él para poder tener que darle al prójimo. Que este día sea un día de mucha bendición en su vida y que hoy pienses en una buena obra para iniciar el día. Ora por un inconverso, comparte la comida con alguien, propóngase ir a visitar a un enfermo, a alguien que hace días no se reúne con usted en su congregación, y que tu fe se vea en acción este día. Te invito a que te suscribas para seguir recibiendo videos. Que Dios